El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos, amigos, todo aquel que nos está escuchando a través del desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho y continuará haciendo en nuestra vida. La gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación es para el Rey de Reyes y Señor de señores. La paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea, aún con sus compañeros de trabajo. Mantengamos el testimonio firme de la iglesia y ganémonos el respeto a través de una vida santa, una vida pura, una vida trazada en la palabra de Dios, para que ellos puedan ver las grandezas de Dios en nuestras vidas. Y por ende venga el hambre y la sed de buscar de Dios. El buen testimonio siempre es esencial en el ambiente que nos rodea, porque ellos son los que testifican de usted, de quién verdaderamente es usted. Así que buen provecho para los que están comenzando a desayunar y nueva fuerza para los que laboran el día de hoy, llevando como siempre cautiva nuestros pensamientos y nuestra mente a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Hoy vamos a estar tocando el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Escuchemos pendiente y escuche la palabra de Dios. Convirtámonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Dice la poderosa palabra de Dios. Vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 3. Y dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El título de este capítulo se llama Características de los hombres en los postreros días. En los últimos días. Características de los hombres en los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, como dice, peligrosos. ¿Para quién peligrosos? Para la iglesia. Para aquel que busca de Dios. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, que se dan la gloria a ellos mismos, una vanagloria, algo que a ellos no les pertenece, porque la gloria aquí es de Dios. Soberbios, blasfemos porque utilizan mal la palabra de Dios, el nombre de Dios en vano, y blasfeman contra Dios. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, que saben hacer lo bueno y no lo hacen, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, cuando nuestro corazón se supone que sea un corazón dispuesto a toda buena obra. Aborrecedores de lo bueno, traidores, esos que causan divisiones en las iglesias, esos que traicionan como traicionó Judas Jesucristo y que traicionan el evangelio de salvación y el evangelio santo y puro de Jesucristo. Impetuosos, infatuados, amadores de los, escuche bien esto es un punto bien esencial que usted debe de escuchar. Un punto clave.
dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, vuelvo otra vez, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Y dice la Biblia que te unas a ellos, y dice la Biblia que hagas alianza con ellos, que participen de lo que ellos hacen, que participen incluso de sus eventos. ¿Esto es lo que dice la Biblia? No. Y dice, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, diversos pensamientos, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán la verdad. Hombres corruptos, de todas las características que le hemos dado de estos hombres de los últimos días, dicen que estos son hombres corruptos de entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, se colgaron. Reprobaron, se colgaron en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Pero tú has seguido el consejo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Has pasado persecución, padecimiento, como los que me sobrellevaron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecución que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. El consejo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Todas las escrituras, escuche otro punto que usted debe de entender. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Este versículo, este capítulo, debería de usted sacar un tiempo y leerlo, porque a través de este versículo nos está diciendo el mismo versículo las características de los hombres en los postreros días. Pero no está hablando de hombres de Dios. No están hablando de hombres de Dios. Están hablando de hombres que se desviaron del camino de Dios. De los que no quieren sufrir el evangelio ni la sana doctrina. De los que no quieren pasar persecución. Porque una cosa es que hablen de usted mintiendo y otra cosa es que hablen de usted la verdad. Usted es bienaventurado cuando por causa de Cristo o por causa de una mentira os vituperen y os persigan. Usted recibe una bienaventuranza. Pero si lo que están diciendo es cierto, porque usted es uno de estos hombres que tiene esta característica de que se ha desviado y se ha corrompido en el camino al evangelio, pues usted tiene que tener cuidado. Por eso lea esta palabra y a través de esta palabra discierna a los hombres, tenga el discernimiento de los hombres en los postreros tiempos. La palabra ha sido clara. Así que, amantísimo Dios, Padre celestial, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias por otro día más de vida, por tu amor y misericordia, por todo lo que has hecho y harás en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayude a través de esta palabra, que tu Espíritu nos revele la profundidad de la misma y nos guíe por todo camino de verdad y de justicia, por amor a tu nombre, para que tu nombre sea glorificado y exaltado y que esta palabra no retorne atrás vacía. Sabemos que va a ser lo que tú la has enviado y no retornará atrás vacía, pero que haya cabida en cada uno de nuestros corazones y nos convirtamos en hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesús, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación mía y de aquel que nos escucha. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Los hombres en los postreros tiempos, los últimos tiempos, hombres que se han corrompido, hombres que han cambiado el evangelio, hombres que han traído distintas doctrinas. Lamentablemente, aquel que tenga una grey en sus manos que Dios haya puesto, porque queremos especificar eso. Hay gente que los llamó el hombre y hay otros que los llamó Dios. El que llamó al hombre no le importa el compromiso, porque el que llamó Dios es al que Dios prepara y compromete. El que llamó al hombre no tiene ningún tipo de compromiso porque fue el hombre que lo llamó. Así que no le interesa la salvación suya. En su corazón no está el interés de que usted sea salvo. Porque para eso tiene que haber un llamado de parte de Dios. Y cuando se tiene ese llamado de parte de Dios, estamos comprometidos con Dios a predicar lo que Dios nos ha dado. A predicar lo que Dios nos ha encomendado y por ende cuidar de la salvación de un pueblo que no es nuestro, del pueblo del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. Entonces, las características de estos hombres que estamos viendo en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, una exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo, un joven pastor, y lo está aconsejando. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, en los últimos tiempos, también tú debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos postreros días? Mientras se está acercando la venida de Cristo, mientras las señales se van cumpliendo, mientras el amor de muchos se va enfriando,
mientras se están viendo manifestaciones e inventos del hombre dentro de la iglesia, mientras están mezclando el cristianismo con la brujería, con la adivinación y con tantas cosas, y el tiempo se va tornando peligroso, porque para verse con multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y la fe de muchos está decayendo y la gente se está desviando hacia otros caminos distintos, siendo manipulados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los hombres peligrosos de los últimos tiempos, qué bueno que el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo y también nos exhorta a nosotros, porque estas palabras son inspiradas por Dios. No fue que el apóstol Pablo quiso escribirla, es que el Dios, a través de su espíritu, le dijo a Pablo: escribe estas palabras para que usted y yo hoy, en el 2025, tuviéramos esta palabra vigente, porque el peligro de los últimos tiempos es para la iglesia de Jesucristo. Para la iglesia lavada con la sangre del Cordero, la iglesia que se mantiene en pureza. Por eso no todos son iglesias. Porque tú puedes haber sido lavado por la sangre del Cordero y perdonado tus pecados, pero cuando tú te desvías de la verdad y de la sincera fidelidad a Dios, cuando ya usted no es guiado por el Espíritu, pues entonces usted ha rechazado la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cuando usted se corrompe, cuando usted se daña, cuando usted trae inventos, cuando se mezclan todas las cosas y cuando usted cae en un espíritu de error, pues quiere decir que ya no puede haber un redarguir del espíritu, porque ya el espíritu no mora en usted. Porque donde mora el espíritu de Dios no mora los demonios. Entonces, o te controla el Espíritu Santo, o te controla los espíritus de error. Por eso se levantan falsas doctrinas. Por eso hay personas que no quieren enseñar. Oh, yo predico la palabra, pero yo no enseño esto. Pues hermano, no predique. Porque todas las escrituras son aptas para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Lo dice la Biblia, lo dice lo que estamos leyendo aquí ahora mismo. Pero vamos a lo que vamos, principio. Vamos a los principios. Los hombres de los postreros tiempos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, que se dan la gloria a ellos mismos. Que todo lo que hacen lo hacen porque ellos mismos. No le dan la gloria a Dios. Usted ve que lo que hablan no expresan decir que Dios es el que lo hace, sino que a ellos es que Dios usa. Mire qué cosa, hermano. Y aquí tenemos que estar bajito. Tenemos que estar abajo para que el nombre de Cristo sea exaltado. No el nombre suyo, no el nombre mío. Que Dios nos puede usar. Gloria a Dios, porque la gloria es de Él, no es de nosotros. Nosotros no tenemos ninguna. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y dice la Biblia que Dios nos exaltará a nuestro tiempo. Pero no podemos darnos la gloria. Los apóstoles no se dieron la gloria. No dijeron por cuenta de Pablo, por cuenta mía, porque Dios me usó a mí. No, ya usted se volvió un arrogante. Ya usted se volvió un altivo. Cuando usted piensa que solamente Dios lo usa a usted, usted ya se tornó en altivez. Ya usted tiene prepotencia. Ya usted se cree que se lo sabe todo. Y el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta, porque tenemos las mismas batallas que tienen los demás creyentes en la fe. Estamos luchando, pero tenemos que mantenerlo perfil bajo para que el nombre de Dios sea exaltado. Que esa es la importancia de todo esto. El nombre de Dios, el nombre de Jesús sea exaltado, porque Él es el que hace las cosas, no nosotros. No por nuestros estudios, nuestras capacitaciones, que yo estoy capacitado para esto, que tengo 3 años de universidad teológica, que si tengo apocalipsis. ¿Usted sabe cuánta gente de universidad teológica y apocalíptica y qué sé yo qué cosas han corrompido el evangelio?
andan corrompidos en el evangelio, con toda y la sabiduría y los estudios y los años y los diplomas y todo eso. ¿Usted sabe cuánto han corrompido el evangelio? Porque han querido saber más que Dios, han querido profundizar más. Mira, tenemos que complacernos hasta donde Dios nos lleve en su palabra. Porque Dios es el que revela los misterios a través de su espíritu. Y si Dios no te ha metido por ahí, si Dios no te da esa profundidad, pues se la dará a alguien. Pero nosotros no podemos creer, porque el problema de cuando se habla mucho del fariseísmo, le caen arriba a la iglesia que quiere guardarse para Dios por la vestimenta. Pero una de las características también de los fariseos era que ellos creían que eran los únicos que podían hablar de la ley de Dios. Eran los únicos que estaban capacitados para eso. Por eso cuando Jesucristo vino y cuando sus discípulos comenzaron a predicar la palabra de Dios, los primeros que los atacaron fueron estos sacerdotes. Entonces, otra de las características de los fariseos, genuinamente, era que se creían superiores a los demás. Que se creían, por eso hoy en día estamos viendo a través de las redes sociales un debate de niveles espirituales, que yo tengo más nivel espiritual que tú, que yo estoy más profundo que tú, que a mí Dios me dijo esto, como si Dios no te lo dijera a ti, como si Dios no te lo fuera a demostrar a ti, que hay un espíritu que Dios me dice cuando esto es así, cuando esto es así, como si fueran los únicos que pudieran tener eso de Dios. Cuando todas estas cosas son expuestas a la iglesia para que la iglesia se haga partícipe de ella, todo esto es bendición para la iglesia de Jesucristo. Y si la iglesia se pone a buscar, a escudriñar y de todo corazón le sirve al Señor, estos dones se manifiestan en la iglesia. No solamente esto es para el púlpito, es para la iglesia completa. El discernimiento de espíritu no solamente para el púlpito, la profecía no solamente para el púlpito. La Biblia no dice eso. Es para la iglesia en general. Ahora, de acuerdo, una iglesia que se guarda para Dios, una iglesia que vive la palabra, una iglesia que es guiada por el Espíritu de Dios, una iglesia que vive la palabra en su pureza, en su totalidad. Entonces, estos hombres son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, porque le añaden a Dios algo que Dios no ha dicho. Usan el nombre de Dios en vano. Así dice el Espíritu. Y cuando utilizamos esa palabra y el Espíritu no ha dicho nada, estamos blasfemando contra Dios. Estamos blasfemando contra su Espíritu. Y dice que la Biblia que una de las cosas imperdonables que no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que usted tenga cuidado cuando usted diga Dios me dijo o el Espíritu me dijo. Porque puede caer en blasfemia. Y ahí se aprovechan los espíritus engañadores y entran a hacer un depósito en usted, a hacer la habitación en usted, y usted comienza a hablar disparates en el evangelio y a enseñar disparates en el evangelio, incluso a no enseñar nada. Entonces, dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Escuche bien, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que practican o los que enseñan la doctrina del libertinaje. De aquí todo se puede, aquí todo se vale, porque andan detrás de ¿qué? Del Espíritu Santo.
¿Andan guiados por el Espíritu? ¿Andan alimentando al Espíritu? No, andan alimentando los deseos de la carne, pero utilizando la palabra para vivir conforme a esos deseos de la carne. Por eso dice aquí que son amadores de los deleites, de lo que le delicia, de lo que le gusta, de la carne, de lo que le gusta la carne, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Una cosa es misericordia, otra cosa es apariencia. Muchas veces no tienen misericordia estos hombres. Lo que tienen es una apariencia de que son piadosos, de que son misericordiosos, de que tienen supuestamente el amor de Dios. Pero es pura apariencia, porque tienen la apariencia de piedad como fuente de ganancia, para llamar tu atención, para sustraerte, para decir, este hombre es de Dios, míralo bien, mira la misericordia que él tiene, mira esto que lo otro, mira aquello, mira mira cómo él es, mira qué dulce, mira cómo ayuda, mira cómo aquello. Todas estas cosas son apariencia. Entonces debemos de cuidarnos de eso, porque es el peligro de los hombres de los últimos tiempos. Satanás no se presenta como Satanás, se presenta como ángel de luz. Alabados al Señor, pero su fin y el fin de Satanás y el propósito de Satanás es matar, robar y destruir. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. No, tenemos que mostrar el amor de Dios y tenemos que confraternizar. Tenemos que mostrarle el amor de Dios y tenemos que hacer alianza, porque ahí es que está el amor de Dios. No. Hay hombres que hay que evitar porque son corruptos, se han corrompido, porque estos son los que se lleva la mujercilla cargada. Ahí está. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Y de las maneras que Jades y Jandres resistieron a Moisés, así también estos resistirán la verdad. Los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Entonces, esto es lo que está pasando. Lamentablemente, eso fue lo que aconteció aquí en la ciudad de Scranton hace poco, en el downtown. Se amontonarán, porque dice la Biblia que hay quienes no le podemos decir bienvenidos. Hay quienes debemos de evitar, que tienen esta característica de los hombres. Pero cuando queremos sernos más amorosos que los demás, cuando queremos fingir, ¿ve? Cuando queremos fingir y tener la apariencia de piedad y supuestamente mostrar el amor de Dios en la unidad, son personas que no conducen al pueblo a la salvación y que tienen una falsa doctrina. Eso se llama ecumenismo. Y eso, esta persona hay que evitarla. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, evítate esta persona, evítalo. No te unas a ellos, evítalo. Porque ellos resistieron a Moisés y así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Su entendimiento ha sido entenebrecido, han sido corrompidos, han sido montados en tinieblas. Los que una vez pensaban y practicaban a través del Espíritu ya no lo practican, ahora están en tinieblas. Ahora su entendimiento ha sido poseído y dice la Biblia, se han vuelto réprobos en cuanto a la fe. O sea, en otras palabras, se colgaron. Se colgaron en cuanto a la fe. Ellos tenían fe, pero los espíritus y las cosas y los ocultismos y la mente réproba del hombre se apoderó de ellos, y hoy en día la fe que profesaban ya no es la misma fe que profesan hoy en día. La que profesaban antes a la de hoy ya es distinta,
porque reprobaron en cuanto a la fe, porque se colgaron en cuanto a la fe. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Mas dice la Biblia, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. ¿Cómo será manifiesta? Por el montón de inventos que estamos viendo que traen. Por el montón de inventos que quieren hacer con la palabra de Dios, hermano. Entonces, porque su insensatez será manifiesta, como también le fue a aquellos. Pero el consejo de Pablo a Timoteo es: pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, la persecución, el padecimiento. Escuche bien, porque estos que se levantaron, que están ya corrompidos, no tienen persecución ni padecimiento. Lo que tienen es confrontación con la verdad, porque la verdad no anda en ellos. Ellos se hicieron enemigos de la verdad, reprobaron en cuanto a la fe, se colgaron en el examen de la fe. Y ahora le están haciendo la guerra a la verdad, a la verdadera fe que ellos profesaron un tiempo y ya no andan en ella. Se reprobaron, se corrompieron, se dañaron. Sus mentes han sido réprobas. Están en tinieblas. Entonces les molesta la luz, les molesta la verdad, les molesta lo que quieren vivir la palabra en su plenitud. Les molesta la santidad, les molesta la sana doctrina, porque ya no quieren vivir en esa sana doctrina. Por eso, ¿y por qué no quieren vivir en esa sana doctrina? Por no quieren pasar persecución. Entonces, por esto que tampoco lo enseñan. Como los que han sobrevivido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecución que he sufrido, dijo el apóstol Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente o como debe ser del cristiano que profesa a Jesucristo, padecerán persecución. Padecerán persecución. Mas los malos, estos hombres que hablaron, más los malos, los que se desviaron, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso que vienen los inventos y salen con 4 disparates, porque engañarán y seguirán siendo engañados. Pero el consejo, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, y lo esquivaste a ellos, y mantente lejos de ellos, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo que aprendiste del Espíritu, sabiendo que aprendiste de Dios, y de que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí vamos a terminar. Porque ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para predicarla solamente? ¿Para enseñarla? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para esto es la palabra de Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar. Enseñar. Entonces, cuando no se quiere doctrinar, que es enseñanza, o cuando se quiere doctrinar solamente lo que queremos tocar, el ámbito que queremos tocar, pues entonces nosotros no tenemos ningún tipo de sana doctrina, porque todas las palabras son útiles para enseñar. O sea, aquí usted no puede quitarle ni añadirle la palabra. La Biblia dice que hay de aquel que le quita y le añade a la palabra de Dios. Usted tiene que enseñar todo lo que hay en la Biblia. Usted tiene que predicar, usted tiene que enseñar, usted tiene que corregir, usted tiene que redarguir, usted tiene que instruir en justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios para todos aquellos que tienen la palabra de Dios. Usted tiene que contender ardientemente por la fe. Ahí viene la corrección.
Ahí viene el instruir. Para instruir en toda justicia, para llevar al pueblo a vivir justamente y piadosamente como debe ser, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando habla de hombre, habla de todo el remanente que tú enseñas, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para vivir toda la palabra de Dios. Así que si usted me dice que usted no enseña ciertas cosas, que usted no toca esos puntos, que usted solamente predica, pues entonces usted no tiene ningún llamado pastoral. Usted no tiene ningún llamado de Dios. A usted lo puso el hombre. Porque aquí hay que enseñar todas las escrituras. Todo lo que en ella está hay que enseñarlo, hay que instruir, hay que corregir, hay que llevar al pueblo a vivir la justicia de Dios. Hay que enseñar, corregir, instruir, redarguir, para que el hombre de Dios o para que los hombres y las mujeres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, cuando usted es guiado por el Espíritu, usted va a hacer el efecto de la palabra. Usted va a enseñar, usted va a corregir, usted va a instruir, usted va a llevar al pueblo por camino de justicia. No, a mí solamente me toca predicar la palabra de Dios y esto que lo otro, pues usted no tiene ningún llamado, amado. Perdóneme, pero usted no tiene ningún llamado. Porque aquí la palabra nos manda que la palabra es apta para todas estas cosas y tenemos que cumplir con ella a pie de la letra para que los que tenemos o los que están escuchándonos sean salvos a través de la instrucción, a través de la corrección, a través de que vivan una vida justa y piadosa, a través de que viva la palabra. Porque si no, si le quitamos a la palabra, si silenciamos la palabra, estamos siendo cómplices de una pérdida de un ser humano hacia la salvación. Entonces, esos son señales de quienes son llamados por Dios y quienes no son llamados por Dios. Los que Dios llama tienen el compromiso puesto en su corazón. Los que llama el hombre no les interesa su salvación. Lo que les interesa es tenerlo en su obra, tenerlos en sus caminos y beneficiarse a través de una falsa piedad, de utilizando la piedad como fuente de ganancia, para ganarlo usted, para tenerlo usted allí, para vivir de usted. No les interesa la salvación en sus vidas. No les interesa enseñar la palabra de Dios. No les interesa. Por eso esto es una señal clara. Y el apóstol Pablo le está dejando saber a Timoteo y nos está dejando saber a nosotros que los tiempos que se acercan son tiempos peligrosos y que estos hombres han de manifestarse. Ahora, a usted le toca tener una relación con Dios para que el Espíritu le traiga la palabra y la revelación. Y la revelación también y la manifestación de falsos hombres que son o están corrompidos en el evangelio, enseñando inventos y disparates. Y ahí a todo la iglesia le está diciendo amén. Y ahí todo le está diciendo bienvenido. Pues la Biblia dice, a estos evita. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial, característica de los hombres en los postreros días. Amén.